Bueno, ahora sí vamos con nuestro primer invitado del día de la fecha. Él es licenciado en psicología y viene a hablar con nosotros para desasnarnos, ¿sí? Ese es el motivo. ¿Quién? Gaga Correte. Me está retando. Para desasnarnos y vamos a hablar de masculinidades con él, con nuestro licenciado en psicología, que me encanta tenerte, Lucas Barrios. Un aplauso para Lucas. Bueno, ¿Cómo estás, bienvenido. Lucas? Bien, bien. La primera vez en streaming, así que ¿Sí? un poco nervioso, pero viendo la onda me gustó. Está hermoso. Acá la vas a pasar bárbaro. Esto es como una charla de amigos. Me así gusta, que- me gusta. Así que puedes tirar viborazo, puedes tirar todo lo que ¿Querés vos mate? quieras. Es medio de pobre, Me dicen. encanta pero- el mate, así que... Ah, bueno. Bueno, tómalo porque está cuestionado el mate ahora, Lucas. Sí, los santafesinos tampoco son ricos más. Ella es santafesina, yo- guarda. O sea, podemos llamar a alguien que lo saque seguridad. Yo llevo ricos mates. Sí. No sé, habría que ver. Soy hijo de madre entrerriano, así Ah, que por bueno. eso, por Ahí eso. Escuchame, la Keila, acá reclama su lugar. Chau, Dice Lisandro, Keila, yo te voy a dar chau. chau, Keila. Eso porque se toma vacaciones, se va al exterior. Federico Gómez dice, no confío en los colorados, ni en la gente que no toma mate, ¿ves? Ah, ¿Viste? por la Colorado. Yo dije, pero ¿quién está colorado acá adentro? Ay, y después habla que a ella le encanta ir a Estados Unidos. United States, dice así. Y si En el tenía mismo la, video. ¿no viste la bandera Anda. ahí? Bueno, Pobre Le dan mucha tercermundista. entidad. claro. Naldito Miño. No acredito el no tomar mate. Hagan ruido de mate, chicos, dice Bueno. Hernán Arcucci. Maca Cornejo, animate, desclasado. No, antimate, desclasado. entiendo nada de Facho. Copia berreta de un ricachón, muy 11. ¡Ay! Es todo para la colorada eso. Lautaro Nico desde Nueva Zelanda nos están viendo. Qué lindo volver a verlos ahora desde Australia. Ah, Australia ahora. Ay, y toma mate allá. Y bueno, pero Nueva Viajera. Zelanda es Australia. Nicolás. ¿O no? No, es otro país. ¿Qué? Nueva Zelanda es otro- Oceanía es Es el el continente. continente. Australia es un país y Nueva Zelanda es otro, ¿no? Otro país, sí. Pero Nueva Zelanda está en Oceanía o en En Europa. Oceanía. Me Yo pone en jaque geografía que toda sepas la vida. todo. Y esta hay que mandarla de nuevo a la primaria. Sí, por favor. Secundaria, sí. Me iba Escuchame, re bien en geografía. Me llevaba 13 Menos materias. pero no geografía. Ah, Yo me llevaba 13 materias. En primer año empecé llevándome toda esta educación física, plástica y demás. Tenía las carpetas muy bien completas, pero me abrumaba. Entonces me iba con la preceptora, tomaba mates, venía. Escuchame, Lucas, bienvenido a quienes son. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a. Yo quiero que nos desasnes, pero así como una charla de amigos, Tranqui, qué sé sí. yo. ¿Sí? Para que le cuentes a la gente qué es la masculinidad. Esto de que tanto se está hablando hoy, ¿no? Bueno, no sé si vamos a poder pensar en sí tan directamente qué es la masculinidad. Sí me ¿cómo que parece... no vamos a poder pensar? Sí. Sí, acá pensamos, La che. pensamos, pero... Como la colorada. Definirlo tajantemente me parece que es complicado. Sí creo que está bueno, cuando ustedes hicieron la publicidad, decía actualidad, y Ujú. pensar la masculinidad como una actualidad, creo Exacto. que está buenísimo, porque es algo que no se pensaba, mejor dicho. Lo que sucedía era que, bueno, no se hablaba de la masculinidad, hoy se está visibilizando ese término, y tiene que ver, me parece importante mencionarlo, ustedes arrancaban el programa diciendo esto de los 15 años de la ley de matrimonio igualitario, y eso es una lucha social y política, ¿no? Que ha legitimado todo un trabajo en relación a visibilizar las diversas masculinidades, no solo una masculinidad hegemónica, que es lo que lo nombramos de esa forma, digamos, desde los estudios de género, y tiene que ver también con la cuestión de pensar el género en relación a las luchas del feminismo. Exacto. El feminismo y la comunidad LGBTQ+, han permitido justamente que esto que es masculinidad se empiece a nombrar y se pueda pensar. Ujú. Hace unos días leía una autora, Lila Feldman, que es psicoanalista y escritora, y ella justamente hacía esta observación de que el feminismo, por ejemplo, y la comunidad LGBT, se ha podido preguntar sobre su rol en la sociedad. Y el hombre, el varón, lo masculino, no. Es algo que Claro. no está preguntado, o sea, no se pregunta nada sobre Ya eso. naces así, Se ya es supone. así, sí. Se supone y ya está instalado como algo que no se cuestiona. Entonces, que hoy se pueda mencionar masculinidad es algo que nos aporta en ese sentido algo muy interesante, que es justamente pensar en relación a qué tipo de masculinidades hay. O se habla también de nueva masculinidad o no.
Se habla de nuevas masculinidades teniendo en cuenta de que muchas veces eso que uno nombra como masculino, que antes no estaba nombrado, responde a ciertos estereotipos, ciertas formas de hacer, digamos, ciertos mandatos sociales, esto de ser proveedor. El macho proveedor. Macho exacto. proveedor, el estereotipo de que tiene que salir a trabajar. Ujú. Todo eso, bueno, hay un montón de estudios en relación a cómo se ha construido esa figura del varón en lo público, sobre todo, y sobre todo heterosexual, cisgénero, Sí. blanco. Explícale a la gente un poquito, ahora justo que lo nombraste, qué significa cuando decís cisgénero, porque todavía hay gente que no lo sabe. El cisgénero es una concepción, un concepto que tiene que ver con que es una persona que se representa en función del sexo biológico con el que nació. Bien. Cuando hablamos de transgénero, hablamos de una persona que no se representa en ese mismo género. Exacto. Escúchame, entonces vos me decís que la masculinidad tiene que ver con el machismo o no? No necesariamente. Bien, eso quería saber. Tiene que ver, pero no tiene que ver. Ujú. En ese sentido, donde uno piensa en esto de poder de construir esa cuestión de la masculinidad, como digo, quizás si podemos pensar en machismo, lo pensamos más desde una lógica de la masculinidad hegemónica, esto que responde a ciertos mandatos sociales, como decíamos, bueno, el proveedor, el fuerte, el que no puede mostrarse vulnerable. Que no llora. Hegemónico llora. también por lo estético. Lo También estético también tiene que ver con la hegemonía. que los cuadraditos y todo eso, digo, que lo meten adentro de lo hegemónico. ¿Qué cuadradito? Los Los cuadraditos. Ah, no los sé qué, ravioles. los ravioles, no sé Los qué parte ravioles. del cuerpo es eso. El ¿Viste? abdomen. El abdomen. Ay, Abdomen. Dios santo. Sí, todo lo que responda a un estereotipo de belleza. Claro. Por eso también decíamos esto del varón blanco cis heterosexual, Sí. que incluso un varón negro, por ejemplo, o de otro color, o de otra, bueno, en Argentina eso viste que no es tan así, no existe esta diferencia entre lo blanco y los negros, como sí figura en otros lugares. Pero bueno, todo eso responde a esa lógica machista, si se quiere, o hegemónica de la masculinidad. Sí, porque ahora que decías eso de lo blanco y lo negro, acá en Argentina se usa de una manera despectiva, pero hacia la pobreza. Hacia la pobreza, eso de los negros de alma. Exactamente, exactamente. Escúchame, ¿vos crees que en todos estos años que llevamos transcurrido ahora con un cambio ideológico, ¿no? ¿El hombre se ha permitido más cosas, más sensiblería, vamos a decirlo? Sensibilidad, no sensiblería. Sensibilidad. Yo creo que, por eso esto que mencionaban al inicio de los 15 años de la ley de matrimonio igualitario, las leyes instituyen formas de vivir, digamos. Bueno, recién decían, nos legitimó la forma de amar que la comunidad LGBT tenemos, y en ese sentido eso instituye y genera otra forma de subjetividades, decimos nosotros, que permite que los varones se permitan justamente ser más sensibles, ser más vulnerables. Pensar que, bueno, quizá los varones de 60, 70 años tienen una matriz, una forma de pensar y de vincularse, que están haciendo lo que pueden en esta época, que ha Exacto. cambiado mucho. Por eso digo, tampoco hay que matarlos, en No, ese no, sentido, no. sino que hay que poder habilitar preguntas. Y quizá los varones de nuestra generación tenemos la posibilidad de ser más sensibles, de qué sé yo, esto de pensar las tareas de cuidado, por ejemplo, un varón que es padre, no necesariamente hoy cumple las mismas funciones, solamente salir a trabajar como pasaba antes. Exacto. Exacto. De hecho, los niños de hoy, digamos, tienen mucho más esa figura de amor del padre que antes nosotros no la teníamos, digamos. ¿Viste? Ese cariño, ese abrazo, ese beso, ese te amo, que a mí jamás. No, olvídalo. ¿Vos Ni sabés que tampoco. la serie de adolescencia la vieron? Sí, Esa sí. serie a mí me gustó mucho. Y creo que eso lo hemos hablado también en la facultad, lo hemos trabajado. La escena donde el padre va a acompañarlo a la celda, a Jamie, Jamie destruido, y el padre no le puede dar un abrazo, cuando claramente el pibe estaba tan desolado que necesitaba un abrazo. Bueno, él representa en algún punto esa masculinidad Exacto. hegemónica. Que al final se quiebra un poco. Al final se quiebra y a la vez juegan, me parece, en esa serie sí. con el otro padre, el policía, Ajá. que él también está como cumpliendo esos mandatos y después como que se interpela a partir de todo el caso
y termina yendo con el hijo a comer algo. Digamos. Exacto. Y hay como una vuelta ahí, muestran otra cosa. Exacto. ¿Crees que el hombre que hoy decide dar ese paso, ¿no? De dejar ese machismo de lado y ser más cariñoso, ser como la sociedad lo pide hoy, ¿no? Ujú. ¿Es una cuestión de valentía, de rebeldía? Está buena la pregunta. ¡Ay, gracias! ¡Ay, aplauso para la conductora! Sí. Por fin le pegaste. And the Grammy goes to... Bien, bien. Yo creo que sí, que tiene que ver con un valor, una valentía, porque justamente ser vulnerable siempre se ha vendido como ¿cómo vas a llorar? Ujú. Y sin embargo, es parte de conectarse con lo que uno le pasa, digamos. No es menor que, de hecho, hay estudios estadísticos en relación a la cuestión de las masculinidades, que los varones que no son sensibles, que se muestran siempre fuertes, que no se muestran vulnerables, que salen siempre a trabajar, que siempre tienen ese mandato de ser fuertes, terminan lamentablemente con afecciones cardíacas, por ejemplo, Sí. y mueren muchas veces antes que las mujeres. Y no es menor tampoco que, bueno, el tema del suicidio, las tasas de suicidio muestran que los varones son mucho más los que se suicidan que las mujeres, digamos, Ujú. incluso a menor edad. Y acá en Entre Ríos tenemos el índice más alto del país. Sí, es tremendo. ¿Será Mira. porque no quieren hablar o cosas así? Tiene los que ver con suicidios. eso, Y con todo lo que te guardás. Por eso el eso, hombre vive menos también, ¿no? porque está expuesto a mucho laburo por el mismo mandato social. Y por otro lado, por esta cuestión de mostrarse fuertes, como cómo voy a contarle lo que pasa. Tampoco encuentras lugares, digamos, para poder hablar muchas veces. Exacto. Un poco también los adolescentes de hoy, ¿no? Ujú. Digamos que vienen con otra cabeza, que tienen también la influencia de redes y demás, también los exige un poco también, ¿no? A los padres para que, digamos, se encuentren con una realidad de los chicos tienen otra cabeza hoy. Sí, sí, yo creo que hay una complejidad con las redes sociales ¿Cómo ves eso? O sea, y bueno, yo en mi consultorio trabajo con adolescentes y bueno, el laburo también es con los padres en el sentido de que muchas veces no saben alojar a esos adolescentes, que a ver, ser adolescente siempre es complejo, implica mucho quilombo, digamos, sobre todo para los padres, pero la adolescencia hoy, la gran dificultad es esos espacios de socialización se han perdido. Para mí también tiene que ver un poco con la pandemia. Entonces la forma de hacer lazo estaba vehiculizada por lo virtual. Claro. Claro. Entonces eso imposibilita por ahí también el acercamiento con un adulto. Capaz que no son los padres, capaz que puede haber otro adulto que escuche, que acompañe, que aloje las problemáticas, o los miedos, digamos, que le pasa a todo Ujú. adolescente. Sabrina, desde las sierras de Córdoba te manda un saludo a vos. La Sabri. Jonathan, Hernán Arcucci desde Rosario. Acá aclara la gente que sí, son dos países diferentes de Oceanía. Me encanta. Bien, bien. Me encanta. ¿Ves que estoy aprobando geografía? Tal cual. Escúchame, Lucas, te quería preguntar, ¿crees que hay algún deporte donde sea más difícil que el hombre pueda abrirse? Era esa pregunta. Sí, sí. Vos sabés ¿Te que despierta hoy? Mira, despierta. me hiciste acordar a. Bueno, el rugby es un deporte complejo, Sí. ¿no? En ese sentido. Yo, además de psicólogo, soy acompañante terapéutico. Y en un acompañamiento que hacía un adolescente en un club de rugby, estábamos ahí en el entrenamiento y yo veía como el profesor, a los pibes de 15, 14 años, cómo los hablaba, parecía el ejército, digamos. Ujú, ujú. Pues sí, bueno, ¿qué pretendés, digamos, que salga de ese pibe que tiene 15, 16 años, que lo maltratan, que le exigen, que haga las cosas de tal manera? Obviamente lo va a querer hacer porque es una figura adulta que tiene que responder ante eso, digamos. Y bueno, eso claramente instituye una dificultad a la hora de mostrarse Sí. débil, digamos. Sí. Ujú. ¿Crees entonces que el rugby y el fútbol son por ahí los más... Y el fútbol no sé tanto ahora, creo que sí, también, pero me parece que en el ámbito del fútbol eso está cambiando Sí, distinto. sí, sí, o sea, sí, un sí, poco sí, más. sí, sí. Hay como una política distinta. Hay así, no estoy un poquito tiradito de cabeza. ¿Vieron Lo la que serie Olimpo? Sí, Ah. pero la vi por otra Ahí cosa. está, se me vino. ¿Equipo de rugby gays?
¿O no? Sí, hay. Sí. Ay, No. Sí, sí. De hecho, había un jugador de rugby abiertamente de la comunidad, digamos, que jugaba en los Pumas, ajá. un rosarino, no me acuerdo ahora el nombre, pero que Lo él googlearemos. tiene su lucha con eso también, ¿no? Y que está buenísimo. Sí. No me acuerdo el nombre de él. Divino. Punto. Entre comillas. Entre paréntesis. ¿Cómo Sí. se escribe? Rugbyer. Puse rugby. Chico rugby. Sí, es cierto que en los deportes están también esos rituales de iniciación que Claro. implican esa, cuando va a debutar, ¡puf! Vittorio Rosti. Ajá, él. Ahí tiraron. Sí. el dato. Bueno, Vittorio lo Rosti. pueden googlear. Te- Ahí, está. Instagram. Ahí tenés para vos. Ay, sí, lo amo. Lo amamos. Pónganlo en pantalla. Pónganlo en pantalla. A ver. Escucha. Tomamos comunicación telefónica con Mandale- Vittorio. Con Vittorio Mandale- Rosti. mandale la Tenemos foto, justo una comunicación telefónica. Escúchame. Estaba viendo una serie que se llama Ángela. Que habla de esto de una mujer con su marido súper machista que ni siquiera le permitía ir a trabajar. Ella era muy exitosa, una arquitecta muy exitosa en su trabajo, y después que tiene familia, que tiene hijos, digamos, no sé por qué se dice tiene familia, que tiene hijos, el marido no la deja ir a trabajar más, ¿viste? Y ella como que se somete a eso. La historia va por otro lado igual, pero ¿crees que eso está dejando de pasar, que la mujer ya tiene otra postura? No me digas que estoy relúcida porque ya basta, Porque- me merezco un Martín Sí, Fierro de Ya redes. está, ya está. ¿Dónde está la estatua acá? Está viniendo en camino Está llegando. el premio. Sí, yo creo que está pasando eso. Creo que tiene que ver con esto que decíamos. El feminismo como actor social ha permitido esas conquistas que uno no es consciente porque no lo piensa, digamos, sinceramente. Claro. Nosotros lo podemos pensar, lo podemos charlar. Y efectivamente creo que hay un cambio en eso, hay algo que se ha roto en el sistema social que ha permitido esa visibilización y esa salida. Sí me preocupa que existen discursos que hoy buscan instalar Sí. de nuevo esa lógica Sí. y que son muy fuertes, digamos. Entonces, Y de violencia encima. De sí, violencia. porque termina siendo, es un acto absolutamente violento, digamos. Ese mandato, esa opresión que es histórica, digamos, Sí. hacia la mujer, hacia la comunidad. Pero creo que algo de eso en estos 15 años hemos visto. Ujú. De hecho, en las marchas, cuando uno va del orgullo, ve jóvenes de 15 años, 14 años. La última me acuerdo que vi eso y no lo podía creer, o sea, me ponía muy contento, digamos, ver Sí, esa Sí, sí, movida. sí, sí. Y pensaba, hace 4 o 5 años atrás eso no era posible, digamos. Tal cual. Tal cual. ¿Crees que este retroceso que estamos teniendo en cuanto a libertades, en cuanto a que cada uno vuelve a decir lo que quiere, Ujú. ¿sí? Sin importarle el de al lado, ¿crees que esto es un retraso o que esto estaba como escondido ahí y vuelve a salir? Por la habilitación que le dan desde arriba, ¿no? Porque la habilitación es desde arriba. Son las dos cosas. Ujú. Creo que, a ver, no me acuerdo quién decía que el hombre, el humano es violento de por Hobbes. sí, digamos. Hobbes. Bien, Ujú. gracias a ese dato. Basta de saber tanto, me harta. Muy bien, muy bien. El hombre es violento de por sí, mira, hasta digo hombre. O sea, Sí. ahí incluso Sí, sí, opera sí, sí, esa sí, cosa sí, de sí. la masculinidad y el machismo que decíamos, ¿no? El humano es violento de por sí y eso, las leyes, muchas veces las instituciones, lo que hacen es regular esa violencia de alguna manera. Entonces, uno reprime y lo tramita de otra forma, digamos, esa pulsión agresiva, digamos. Claro. Y creo que si desde las esferas más altas del Estado lo que se habilita es y se corre es esa función de regulación, lo que genera es que todo eso se vuelva a activar de Claro. alguna manera, entonces son las dos cosas. Acá la gente me dice otros deportes donde solo hay hombres es el polo y el golf. ¿Es verdad? Es El verdad. golf nunca he visto que No es sé una si- mujer. No, El golf no sé, el polo seguro que no. no, ¿El polo es el de los caballos? Sí, el Sí, polo sí. seguro que hay hombres nada más, ¿no? no he Pero visto hay personas mujeres. arriba de los Pero caballos. no, lo que quise decir es, ¿he visto mujeres?
que montan o es los saltos hípicos, son dos cosas Son distintas. dos cosas distintas. Estoy medio turbulento. Sí, ¿Viniste? estás turbulenteado. Sabe mucho de Esta deporte. vino con todas las luces. Me pero vos absorbió. tenés las luces Te absorbí apagadas. todo Me absorbió tu la conocimiento. Escúchame. Eso por haber dormido un ratito. Acá dice que Lucas, no sabes con el guiso que te esperan en casa. A la Saludos a mis mierda. compañeros de vivienda, Nico y Efra, que me están cocinando. Le mandamos un beso enorme, un beso enorme. Y a la agrupación que también me está mirando. ¿Pero para él solo o estamos todos invitados al guiso? Avisen no si sé. estamos todos invitados al guiso, por Vamos, favor, vamos. porque acá Porque nos a mí vamos me con un esperan hambre. unos panchos. Y aparte del cumpleaños de Juanca y no le trajimos ni una torta si lo sabía. Te lo traigo miércoles que viene, Juanca. ¿Alguna panadería que nos quiera enviar una torta? Sí, tal cual. No tenemos Es que hay problema. una lesbiana. Una lesbiana, no. El genio malinterpretó mi deseo. Lucas, ¿qué consejo le podrías dar a la gente en estos tiempos de violencia donde uno también no es que la genera, pero sí responde ya con violencia? Porque como que estamos hartos, entonces ya respondes con violencia verbal, ¿no? Hasta ahora. Menos mal. ¿O no? No, pero ha habido casos. Mirá Sí, sí, las sí. chicas que las prendieron fuego, por ejemplo. Sí. En No Buenos me acuerdo Aires. en qué lugar creo que fue en el sur o en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires, colegiales, creo, San Telmo, por ahí había sido. ¿Qué consejo? Y creo que la forma de evitar esa violencia, si el mismo Estado es quien la promulga, es haciendo lazo con otros, con Ujú. otras. Entonces, la comunidad siempre es lo que nos termina salvando. Bueno, lo Ujú. dijo el Eternauta, de otra forma, Tal cual. más linda. Pero Nadie se salva solo. Exacto. Entonces me parece que el trabajo, la forma de pasar esto es como resistiendo con otros. Ujú. Con amigos, con afectos, con familia. Y también ser genuinos con nosotros mismos en relación a los vínculos que sostenemos. Por ahí tener vínculos que capaz que nos hacen mal. Es difícil observarlo, darse cuenta, pero me parece que... Pero es sano también, ¿no? Digo, dejar esos vínculos de lado donde por ahí solamente te une o el pasado, incluso familia. Incluso familia. Y quedarte con los vínculos que te hacen bien, que La buena vibra. que te llenan de amor, que te llenan de... Y hablarlo. Y hablarlo. Hablar las cosas. Exacto. También. Exacto. Y hacer militancia, ocupar espacios también para hablar sobre Sí, sí. estos temas. Lucas, yo... Bueno, no nos conocíamos, sí nos conocemos de vista, pero nunca hemos charlado. Exacto. A mí me encantó que vengas. Bueno, gracias. A mí también. ¿Vos estás libre los miércoles a esta hora? Sí. Ay, por Dios. Quedó. No, pero cuando quieras, cuando tengas ganas, yo te voy a invitar todos los miércoles igual, Bueno, pero yo no me tengo- gustaría, me encanta el estreno. tener un espacio donde este programa está muy orientado este año, decidimos hacerlo de esta manera porque es necesario, orientarlo a nuestro colectivo, a nuestra comunidad LGTBQ y más, ¿sí? Y por ahí me gustaría tener la sapiencia de alguien que sabe. Para... No de geografía, porque No, la gaga está para eso. Yo estoy para geografía, claro. Pero para poder invitarte a que vengas a desasnarnos de muchas cosas, y me encantó la forma que tenés de explicar las cosas. bueno, gracias. Así que desde ya, yo te voy a, todos los miércoles te voy a decir, mira, vamos a hablar de esto. Si vos querés venir, venís. Bueno, la consulta son 100.000. Decía. Pero me parece un espacio súper necesario en estos tiempos. Está bueno, y esto que decía recién Lisandro también, me parece que problematizar estas situaciones y desde la comunidad es una forma de militarlo, es darle un lugar para problematizarlo justamente y que bueno, que la gente pueda escuchar algo de esto y se vaya con preguntas también, porque es la forma de hacer lazo y evitar esta cuestión de pura violencia que se Sí. repite y que nos desgasta, digamos. Sí. también. Acá la gente dice, queremos Lucas todos los miércoles. Mierda. Mierda. El triple lesbicidio fue en Barracas. Ajá. Voto por Lucas los miércoles. ¿Ves? La gente te quiere, Ah, Lucas. ¿Qué mierda. querés que haga? Bueno, ¿qué va a hacer? Acá estamos de guiso también en el barrio, con la Lili y la Yami, que les mandamos un beso enorme. Lucas, bueno, nada, desde acá, desde la producción de nuestro programa,
me encantó que vengas y que nos desasnes un poco. Bueno, gracias. Y desde ya que estás invitadísimo. Yo ya te digo, la producción te va a escribir, mira, vamos a hablar de esto, vos ves. Yo ya Después te... lo hablamos, después lo hablamos. Dale, háblanlo, Bueno, pero bueno, me le decía. subo. Bueno. Sí, quítate tú, perra. Escúchame, me dice Macarena Cornejo. Acá en Buenos Aires, a las travestis y trans nos persiguen y golpean en las paradas esperando los coles. Desde el 1F, desde el 1 de febrero, la primera marcha antifascista y antirracista, la violencia empezó a tener bandera libre. Mirá, Meu Deus. eso es lo que se ha habilitado hoy. Y Totalmente. claro, porque desde el poder, desde arriba, se habilitan discursos de violencia y obviamente que aquellos que piensan así los habilita a ejercer la violencia. Exactamente. Bueno, hay muchos saludos para vos que te dan la bienvenida, Lucas. Te aviso, queremos Lucas los miércoles. Lucas es un genio. Felicitaciones por el programa. Muy bueno. Y bueno, así que está más que invitadísimo Lucas Barrios. Lucas, un placer haberte tenido en este programa. Gracias a ustedes, re lindo. Y Gracias. bueno, nos veremos en breve. Exactamente. Gracias por tu tiempo, ¿sí? Y bueno, vamos a un así pequeño cortecito y nos despedimos de Lucas y volvemos con más, con una entrevista telefónica, ¿sí?